bienvenidos a nuestro segundo espacio del Club de Aprendizaje. El día de hoy nos acompaña Gustavo Reyes con el tema de analítica de datos aplicado a la cadena de suministros. Antes de dar paso a Gustavo, quiero contarles que nuestro primer espacio contó con más de 150 personas, de las cuales ya su mayoría han podido certificarse. Les invitamos a seguir participando de estos espacios que tienen como único objetivo aportar en su desarrollo no solo profesional, sino también personal. Bienvenidos todos, bienvenido Gustavo. Él nos acompaña, actualmente se desempeña como jefe de planeación de la demanda en el grupo. Le doy la palabra. Gracias, Mónica. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias al GIG en general por el espacio y gracias a ustedes que están conectados por también su tiempo. Vamos ahorita a darle una pequeña pincelada a un par de temas que son nuevos, entre comillas, pero que creemos que son importantes que lo vayamos conociendo y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? El día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la analítica de datos y la cadena de suministro, ¿sí? O la analítica de datos aplicada en la cadena de suministro, ¿sí? Quiero que escuchen y pongan atención un segundito. Bien. Eso que ustedes acaban de escuchar es música clásica, no es mi fuente de expertise, obviamente. Lo interesante de esto es que el compositor está fuertemente influenciado por Beethoven, por Bach, por Mozart, pero el compositor es un algoritmo, no es una persona como tal, es un programa que ha logrado recopilar datos, recopilar información sobre las emociones humanas con respecto a las notas musicales y la relación de la armonía. Y ahora los productores de cine utilizan mucho este programa y prácticamente pueden tener un soundtrack o piezas musicales para las películas o para las producciones que fueron hechas simplemente por un algoritmo de datos, por una fórmula matemática, si quieren verlo así. La analítica de datos y la cadena de suministro. Existe aún una gran brecha entre el mundo de lo técnico y lo tecnológico y el mundo de los negocios, ¿sí? Esto es de lo que se habla mucho hoy en día. Y pues bueno, aquí les presento, a los que no lo conozcan, esto es una tira cómica muy famosa. Se llama Dilbert, ¿sí? Es del autor Scott Adams. Estas tiras cómicas tratan de... prácticamente ven de una manera sátira y cómica todo lo que pasa en el mundo empresarial, en el mundo de la oficina, en el mundo de los negocios el día de hoy. Y aquí pueden ver que pues, el jefe le pregunta a una persona de su equipo, ¿cuándo tendré los resultados de la prueba de datos? Él le dice, no lo sé, Ted trabaja en eso. ¿Cuándo crees que esté listo? Pregunta el jefe. No lo sé, no soy Ted. Solo dame un rango de tiempo, pregunta. Y dice, entre 1 día y 700 años. ¿Sí? Parece algo bien absurdo, pero por lo general es el tipo de cosas que pasan cuando nosotros damos respuestas que no son basadas en datos, ¿sí? Que son respuestas que nos salen de lo primero que tenemos en la cabeza o de nuestra idea que alguna vez nos entró, etcétera, ¿sí? Primero aclaremos algo. Ahorita vamos a escuchar o vamos a ver hoy en día y en esta presentación también un montón de términos. Big Data, Data Mining, Data Science, Data Analytics, Supply Chain Management y un montón de cosas, ¿sí? Hoy en día, por la naturaleza de la globalización que se genera en el mundo de los negocios, muchos de los términos que se manejan son términos en inglés, ¿sí?
no es algo pretencioso de quien lo está diciendo, no es que yo quiera hacerme el importante y por eso voy a hablar en inglés hoy, sino que son términos que se utilizan así porque pues muchas de las teorías y muchas de las nuevas técnicas, de los nuevos desarrollos, de las nuevas tecnologías son desarrolladas en diferentes países y en el mundo empresarial el idioma más común es el inglés, así que por lo general nos quedan sonando estos términos en inglés, ¿sí? Aparte que las palabras en inglés son por lo general más cortas y son más rápidas de decir. En función de esto, vamos a ver y vamos a utilizar para el objetivo de esta charla, vamos a utilizar dos términos, ¿sí? Con los cuales con estos 3 bullets les voy a aclarar. Primero, cuando escuchen supply chain, es cadena de abastecimiento, ¿sí? Supply chain, que se traduce como cadena de abastecimiento al español, pues lo vamos a tratar así. Supply chain es cadena de abastecimiento, ¿sí? Ese es el primer término. Listos. Lo segundo, Big Data es un término que su traducción al español literal es gran volumen de datos, ¿sí? Pero no vamos a verlo de esta manera, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de Big Data o cuando mencionemos Big Data, lo vamos a asociar con la analítica de datos, ¿sí? Puede ser Big Data Analytics o solo Big Data y va a ser igual a analítica de datos, ¿sí? Esto es primero para que tratemos de no estar confundidos y para que podamos estar de acuerdo, ¿sí? Si es que por ahí se ve algún término que está demasiado estilizado, hay terminología muy fuerte en inglés, trataré de irla asentando hacia el lenguaje que podamos entender todos, ¿sí? Y pues bueno, por ahí uno de los líderes de nuestra organización dice, si tienes un elefante, tienes que irte lo comiendo en pedacitos. Así que vamos a ver primero qué es la analítica de datos y después vamos a ver qué es supply chain y cómo se fusionan estas dos en este caso, ¿sí? La analítica de datos se define de la siguiente manera. El término se asocia con grandes volúmenes de datos que caracterizan a la nueva era tecnológica, en particular con la recogida, análisis y como objetivo último, extracción de valor de esos datos para la toma de decisiones, ¿sí? Hay un montón de definiciones de lo que es la analítica de datos o el Big Data. Este montón de definiciones la clasifican algunos como una nueva metodología, otros lo clasifican como una disciplina, otros lo clasifican como una ciencia, ¿sí? Pero de todos estos términos, pues traté de buscar, de todas estas definiciones, traté de buscar uno que esté un poco más simple y que esté un poco más homogenizado alrededor del mundo, ¿sí? Este es un término que se acuñó en Oxford en el 2013, que ya estamos a 7 años de eso, para que vean que no es algo tampoco tan nuevo, ¿no? ¿Cómo surge la analítica de datos o la Big Data? ¿Sí? Pilas, esta es pregunta de examen, por si acaso. Sabemos que tenemos que llenar una evaluación al final de la charla, así que, pues bueno, ahí vayan tomando nota de este tipo de cosas. Surge cuando se dan 3 eventos, ¿sí? Algunos dicen que son 4, pero vamos a quedarnos con que son 3 eventos básicos que dan paso a que se genere esta nueva disciplina o ciencia de la analítica de datos, ¿sí? Y estos son los 3 eventos. Ojo, 1, la cantidad de datos, 2, capacidad de almacenamiento y 3, los costos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de cada uno. Primero, la cantidad de datos. Se dice que desde el inicio de la humanidad hasta el 2005 se generaron en total 130 exabytes. ¿Pero qué es un exabyte? Bueno, un exabyte es una unidad de medida de la cantidad de la información y aquí abajo tienen la referencia. Un EB, que es lo que vemos aquí, es un exabyte, es igual a 1.000.000 de terabytes, ¿sí? Hoy en día ya encontramos discos duros externos que nos venden de 1 terabyte, perdón. Para los que no sepan qué es un terabyte es igual a 1.000 gigas, ¿sí? 1.024 gigas específicamente. Y pues en un terabyte más o menos alcanzan unas 210.000 canciones de reggaetón que son de baja calidad, para que se hagan más o menos a la idea, ¿sí? Entonces, con esa idea clara, 130 exabytes se generan desde el inicio de la humanidad hasta el 2005. Solo en 2015 se generan 7.900 exabytes, para que vean la potencialidad con la que nosotros estamos cada vez generando más y más datos, ¿sí? Y para el 2020 se dice que vamos a cerrar el año generando 40.000 exabytes. Así que, pues bueno, ya se podrán imaginar en este hilo de la exponencialidad con la que vamos generando la cantidad de datos, pues que ciertamente hoy tenemos
pues, cantidad de información suficiente como para poder tener una buena analítica, ¿sí? ¿Quiénes son los principales responsables de que esto esté pasando? Pues los tienen en la punta de los dedos todos los días. Son estos señores, ¿sí? Todas estas plataformas son las que principalmente están siendo los responsables de que se genere esa cantidad de información, ¿sí? Este cuadrito que ven aquí es lo que pasa en Internet cada 60 segundos. Pueden googlearlo, está súper disponible y es algo bien interesante para que ustedes se hagan una idea de la cantidad de información que se genera cada minuto. Imagínense lo que se está generando cada día, ¿no? En el mundo de hoy. Entonces, listo, cantidad de datos. Primero, de los eventos que dan paso a que se genere la analítica de datos. Segundo, la capacidad de almacenamiento. Ya vamos a ver por qué. Si nos vamos a 1956, este es el primer disco duro, lo lanza IBM. Este disco duro tiene la capacidad de almacenar 5 megabytes, ¿sí? Es demasiado pesado, lo tenían que manipular con montacargas, lo tenían que transportar en avión o en helicóptero de carga, etcétera. Era una cosa increíble. Y se almacenaban 5 megabytes. Es una cosa súper, súper pequeñita, ¿sí? Hoy en día, como les decía, una canción promedio tiene 3 megabytes. Entonces, en este disco duro tal vez podían almacenar una canción de las que tenemos hoy en día, para que se hagan una idea. En 1980 ya se lanza un disco duro de 10 megabytes, duplicamos la capacidad, y es un disco duro que alcanza en un escritorio de una oficina convencional, pues, y ciertamente es más costeable también. Ya vamos a ver los costos. Y hoy en día, en el 2020, en una memoria SD que es del tamaño de una cuarta parte de la palma de su mano, ya almacenamos 512 gigabytes, ¿sí? Y seguramente hay algunas más, para que ustedes se imaginen. Hoy en día se habla incluso de que están desarrollando tecnología para almacenar datos en el ADN bacterial. No tengo mucha idea de cómo sea esa locura, pero solo para que se hagan una idea de lo que estamos llegando. Y dicen que esa tecnología va a alcanzar a poder ampliar la capacidad de almacenamiento en 1000 veces más, ¿sí? Es decir, aquí en un pedazo de plástico como el que vemos aquí ya no se podrán almacenar 512, sino 5000 megas, ¿sí? Entonces, perdón, gigas. Entonces es algo que está pasando y que está creciendo, ¿sí? Y finalmente los costos. Aquí hay un contraste para que ustedes vean. En 1980 IBM empieza a sacar también estos discos duros que son, digamos, un poco más comerciales. Esta unidad de disco duro va de entre 1 a 2.5 gigas. Esto ya lo utilizaban las empresas. Pesaba 250 kilos y costaba $142,000. Es decir, para ustedes almacenar unos 10 gigas tendrían que cargar 1 tonelada y tendrían que costear $500,000. Hoy en día, 2020, encontramos micro SDs como esta de aquí, que pesan medio gramo, cuestan $100 o menos, hay hasta de $20 en el mercado, ¿sí? Y almacenan 32 gigabytes, ¿sí? Es decir, 20 a 30 veces lo que almacenaba este aparato de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los costos ya dejan de ser un problema, digamos. El costo de almacenar la información ya no es un problema. Podemos almacenar cantidad infinita de información sin costo, bueno, con bajo costo, con referencia a lo que pasaba hace 20 o 30 años, sino que ahora más bien la calidad de los datos que se generan y el cómo analizarlo es lo que estamos ahorita, con lo que estamos lidiando, ¿no? Por esto es que se genera la analítica de datos. Así que bien, nuevamente, son 3 eventos: cantidad de datos, capacidad de almacenamiento y costo, ¿sí? La evolución de estas 3 cosas hace que se genere la Big Data o la analítica de datos. Ahora, una vez que esto pasa, se acuña el término Big Data, ¿sí? O se acuña el término de la analítica de datos, ¿sí? Big Data, para que se genere esta Big Data, tienen que haber 3 características, ¿sí? Eso también es pregunta de examen, pónganle cuidado. 3 características y se dice o se les llama las 3B, ¿sí? Que no son las 3B de Big Data, sino que son las 3V de vaca, porque son 3 características que empiezan justamente con esta letra B. La una es volumen, la segunda variedad y la 3 velocidad, ¿sí? Volumen, ¿qué es volumen? Muchos datos, ¿sí? Por ahí los técnicos especialistas en esto se pelean de cuánto es muchos datos, pero se dice que a partir de 1 terabyte ya se puede considerar un volumen fuerte o grande de datos, ¿sí? Segundo, la variedad de los datos, es decir, datos de diferentes tipos y de diferentes fuentes, ¿sí? Y muchas veces son datos que de estructuras, digamos, o de bases que no están estructuradas.
¿sí? O que están semiestructuradas. Eso quiere decir que son datos que están por ahí, tal vez desordenados, guardados en algún lugar, o que se generan de alguna manera no tan ordenada. Entonces, justamente una de las cosas fuertes de la analítica de datos es que toma todos esos datos y les encuentra una lógica y les logra empatar con otras fuentes de datos diferentes, ¿sí? Eso es una de las cosas más interesantes. Y pues bien, la velocidad. No la velocidad de procesamiento como tal, sino la velocidad con la que obtengo yo la información, ¿sí? Entonces, hoy en día, con la digitalización de absolutamente todo, nosotros prácticamente sabemos en tiempo real, incluso, o casi en tiempo real, lo que está pasando, ¿sí? Pues bien, aquí vamos para algunas personas que ya han escuchado hablar del término, pues aquí les vamos a ver lo que no es. La analítica de datos no es una tecnología como tal, ¿sí? Como ya les estaba mencionando yo, es una disciplina o también dicen que es una ciencia, pero no es una tecnología como tal, ¿sí? Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo, ¿sí? No es muchos datos, ¿sí? Si nos regresamos a la diapositiva anterior, una de las características es que haya muchos datos, pero no son muchos datos, ¿sí? Tiene más cosas todavía por delante. No es Business Intelligence o BI. Hoy en día está muy de moda el Business Intelligence y ciertamente va muy de la mano con la analítica de datos, se apalanca mucho en ella, pero Business Intelligence incluso es una disciplina o es una tendencia que existe desde hace muchos años antes que la analítica de datos. ¿Sí? El Business Intelligence es una manera de organizar y procesar la información para que pueda ser utilizada en la toma de decisiones en el mundo de los negocios, ¿sí? Pero no es lo mismo. ¿Sí? Hay un montón digamos, de información, de artículos que se matan explicando que no es la misma cosa, pues trabajan muy juntos. De hecho, prácticamente que hoy en día no podría sobrevivir la una sin la otra, pero no es lo mismo, ¿sí? Y lo otro es que no es una solución en sí misma, ¿sí? Y aquí les voy a adelantar algo de lo que vamos a ver más adelante. Ojo. No es una solución en sí misma porque la analítica de datos no existe sin alguien que mueva o que empiece a mover el piñón de esa analítica de datos, ¿sí? Lo más importante para cuando nosotros vamos a hacer análisis de datos es que alguien haga una pregunta o que alguien empuje hacia que se generen los datos para un objetivo en específico, ¿sí? O con una razón en especial, ¿sí? Porque si no, los datos solos, pues están ahí, es un mar de datos. Si es que alguien no lo canaliza, pues simplemente quedarán ahí, ¿sí? Por ahí los analistas de datos dicen, si torturamos lo suficiente a los datos, al final confesarán. Pero tiene que haber alguien que haga esta acción, ¿sí? Es por esto que aquí pues vale la pena aclarar que esta tecnología o esta nueva disciplina, ciencia, y que va conjunto con la inteligencia artificial y muchas otras, no se trata de buscar la manera de reemplazar a las personas en sus actividades rutinarias o de reemplazar a la mano de obra humana, ¿no? Va a haber muchas actividades que van a ser simplificadas por la existencia de información y de tecnología, pero esto se trata más bien de ayudar a que las personas puedan tomar decisiones con información, ¿sí? Es muy importante que valga la pena aclarar, porque a veces, pues muchas veces tenemos esta idea hollywoodense de que pues al final todos vamos a ser reemplazados con robots y demás, pero bueno, al menos al día de hoy es una fantasía, ¿no? Si es que algún rato llega a pasar, será en varios cientos de años, pero sinceramente, pues los mismos analistas de datos no creen que eso pase porque ningún análisis, ninguna información es una solución en sí misma, ¿sí? Y bien, ahora les vamos a mostrar cuál es el valor y la madurez de la analítica de datos, ¿sí? La analítica de datos tiene diferentes grados de madurez o de desarrollo o de dificultad, como le vemos aquí, ¿sí? Este es un gráfico que fue desarrollado por Gartner, que es una de las firmas de consultoras de informática más grandes del mundo. Estos locos lo que dicen es, bueno, la dificultad de la información cada vez, o la dificultad del análisis cada vez va a ser mayor, pero asimismo cada vez va a tener mayor valor, ¿sí? Y tiene diferentes niveles, ¿sí? Primero, hay un análisis descriptivo, ¿sí? Esto es, pues, ok, simplemente tenemos la información y vemos qué es lo que tiene la información. Ah, ok, tengo esto, en la historia pasó esto, y pues simplemente describimos las cosas que están ahí, ¿sí? Luego viene un análisis diagnóstico, ¿sí? El análisis diagnóstico ya tiene una primera asociación importante de la analítica de datos porque ya busca causas o busca
ya analizar qué es lo que generó algo que sucedió, ¿sí? Por eso se llama análisis diagnóstico. Ok, pues en el 2019 tuvimos un resultado de X cantidad de ventas. Ok, pero esas X cantidad de ventas se dieron por qué factores. Y ahí empezamos a cruzar las bases de datos y la información. ¿Sí? En el 2019 hubo un paro que duró tantos días, eso generó que la estructura productiva deje de cese por tantos días, etc. ¿Sí? Y ahí empezamos a hacer un análisis diagnóstico. ¿Sí? Ya es mejor porque nos permite saber cuáles son los errores o cuáles son las oportunidades de mejora que han sucedido en el pasado y que vamos a seguir, qué decisiones vamos a tomar para que eso no pase más adelante, ¿sí? Después de esto ya viene algo mucho más interesante, mucho más chévere, que es el análisis predictivo, ¿sí? Cuando nosotros identificamos cierta relación causal o cierta relación en el tiempo, cierto patrón que se repite, nosotros ya podemos saber o podemos tener una idea de qué va a pasar más adelante, ¿sí? Y eso es bien interesante porque con esto nosotros nos permite tomar decisiones mucho más ajustadas hacia un escenario de qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y esto es impresionante porque esto, aunque no lo crean, el día de hoy se maneja bastante, ¿sí? Las personas de las áreas financieras prácticamente es parte de su día a día el análisis predictivo y pues en cadena de suministro, ya les voy adelantando por ahí un poquito, el análisis predictivo es una de las primeras cosas que tiene que suceder para que explote la cadena, porque con el análisis predictivo nosotros tratamos de calcular o de determinar o de adivinar, si ustedes lo quieren ver así, qué es lo que va a pasar o cuánto vamos a vender o cómo se va a vender más adelante, ¿sí? Y con esto pues ya tenemos incluso un nivel mucho más fuerte que es el análisis prescriptivo, ¿sí? En ese análisis prescriptivo, cuando ustedes van al doctor y el doctor les prescribe algo, es porque ya les aconseja o les envía alguna cosa que a ustedes les va a hacer bien, ¿sí? Entonces en el análisis prescriptivo, ya de la misma analítica de datos se van generando soluciones, ¿sí? De pronto con algún análisis de cómo han sido las operaciones en el pasado, ya la misma analítica de datos hace una relación causal y empieza a botar las primeras soluciones sugeridas, ¿no? Esto ya tiene que ver con un análisis ya mucho en el temas de optimización de nivel de servicio, optimización de productividad, optimización de bienestar, etcétera, ¿sí? Estos son los niveles. El 98% de las empresas en el Ecuador se dice que están aquí, ¿sí? Y por ahí hay un 2% que están peleándose entre estos dos niveles, ¿sí? Pues de lo que yo puedo ver en el grupo Graiman, he visto que al menos estamos en estos tres campos en varias y diferentes áreas, ¿sí? Todavía no tenemos los algoritmos de Data Analytics tan bien desarrollados en muchos de los casos, ¿sí? Les hablo desde mi área, que es el área de la cadena de suministro. Todavía estamos dando nuestros primeros pininos hacia este escalón del análisis de información, pero pues estamos en ese proceso de evolución, ¿no? Mientras más avanzamos en el nivel de dificultad, mayor valor nos genera, pero también requiere más esfuerzo, más inversión muchas veces y también requiere que vayamos teniendo más madurez nosotros mismos, ¿no? Más que los datos, desde el ser humano lo complicado que evolucionen muchas veces. Básicamente, ¿cómo funciona la analítica de datos? Bien, pasan dos cosas simplecitas. Clasificación y predicción, ¿sí? Dentro de cada una de estas hay una cantidad importante de operaciones, de algoritmos, y de un montón de cosas que pasan a nivel específico de sistemas, a nivel específico de modelos de cálculo y demás, ¿sí? Hay gente que estudia esto. Pero básicamente lo que hace son estas dos cosas, ¿sí? Primero tenemos un gran volumen de datos, una cantidad importante de volumen de datos y tenemos que clasificarlos, ¿sí? De manera adecuada, ¿sí? Aquí en el medio, en esta zona gris, ¿qué es lo que pasa? Pues se encuentran los patrones, se encuentran las relaciones, se encuentran los algoritmos de cálculo y aquí más o menos empieza a pasar la magia y con eso se genera predicciones, ¿sí? O tratamos de adivinar qué es lo que va a pasar, por así decirlo. No es adivinar, es predecir, pero pues para que se entienda utilizamos el término, ¿sí? Así que simplemente, digamos simplemente, pero no simplemente, son estas dos cosas. Clasificación de la información y con eso predicción, ¿sí? ¿Qué valor tiene la analítica de datos o cuál es su objetivo? Esto es muy importante, ¿sí?
El objetivo final de la analítica de datos es la toma de decisiones, ¿sí? No es reemplazar a las personas, no es dominar el mundo, no es ninguna de las otras cosas que por ahí nos pintan, sino es la toma de decisiones, ¿sí? Este es el valor más importante y este es el objetivo más importante, ¿sí? Y pues bien, aquí viene cuál es el meollo del asunto, ¿no? Tenemos que tomar decisiones basadas en datos. Este es el ciclo para que se genere la analítica de datos. Primero tienen que haber preguntas, ¿sí? Tenemos que preguntarnos, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto debo producir? ¿Qué stock debo tener? ¿Qué les gusta a mis clientes? ¿Qué no les gusta a mis clientes? Y con esas preguntas nosotros nos vamos hacia recopilar los datos, ¿sí? Hacia hacer esos análisis, ese análisis o esa primera evaluación de los datos, ¿sí? Con esto se toma la decisión, se analiza nuevamente y se vuelven a generar preguntas, ¿sí? La parte más importante en este ciclo, aunque ustedes no lo crean, no es el análisis ni los datos como tal, sino son las preguntas, ¿sí? Aquí viene el poder de las preguntas, son las personas las que generan las preguntas, ¿sí? Y eso es lo más importante, saber cómo generar valor desde los datos, saber cómo torturar a los datos, saber qué preguntas tengo que hacer para que el negocio evolucione de alguna manera, ¿sí? Y pues bueno, aquí les voy a decir qué es lo que pasa por lo general en nuestra vida diaria, y aunque no lo crean, en nuestra organización y en todas las organizaciones del mundo, y en todos los negocios y en todas las cosas que vemos, ¿no? Pues bueno, pero es algo bien chévere, y es algo bien específico de nuestra cultura. Aquí tenemos algo que se llaman los todismos, ¿sí? Y los todismos son la unidad de medida global universal más común de nuestra cultura, ¿sí? Porque nosotros, cuando vamos a hacer referencia, y esto pasa lamentablemente muchas veces en el mundo de los negocios, incluso ustedes ven en juntas importantes hablando con este nivel de terminología, y la gente se trata así, ¿no? Todita las veces hacen malas cosas. Nunca me salen los pedidos a tiempo. Siempre se equivocan en pasar la información. Toda la vida ha sido el mismo problema que ustedes, ¿ok? De todito, nunca, siempre, toda la vida, ninguno. Muéstrame los datos. Siempre lo mismo contigo, ¿sí? Pero muéstrame los datos. Esto les va a servir incluso para por ahí cuando se peleen entre parejas. Siempre llegas tarde a la casa. Toda la vida te quedas con tus amigos. No, no siempre. Muéstrame los datos. 3 de cada 5 veces llego tarde a la casa. Ah, ok. Ahí podemos conversar, ¿sí? Es algo que, pues bueno, tenemos que tratar de eliminar, al menos de nuestro lenguaje o de nuestras expresiones cuando estamos en el mundo de los negocios o cuando estamos en el mundo empresarial, cuando estamos hablando acerca de nuestro trabajo, ¿sí? Hablar basados en datos. Bien, volviendo al valor que tienen o al valor que generan, todas estas plataformas que aquí tienen ustedes aquí las conocen, las han visto, las manejan y las tienen en la punta de sus dedos todos los días, ¿sí? Para que ustedes vean que la analítica, ustedes viven la analítica de datos todos los días, son parte de ellas todos los días y son muy influenciados por ella. Ustedes ya toman decisiones basadas en la analítica de datos y eso es importante, ¿sí? Y aquí vemos Netflix. Para los que tengan Netflix, para los que les gusta ver Netflix, ustedes se meten a Netflix y ya les sale la sugerencia de qué es lo que tienen que ver. ¿Y cómo les sale la sugerencia de qué es lo que tienen que ver? Pues bueno, en Netflix ya saben ustedes cuántos años tienen, si son hombre o mujer, ya saben dónde viven, ya saben qué les gusta según lo que ustedes han estado viendo. Si ustedes se meten a Netflix, Netflix les va a decir, Gustavo, te sugiero que veas esto. Y casi nunca se equivoca. Ustedes le dan clic y ven y les va bien, ¿sí? Spotify es lo propio, ¿sí? Spotify les ofrece una lista de reproducción o les lanza sugerencias, tiene una sección que se llama incluso tu sugerencia diaria, en función de qué es lo que a ti te gusta escuchar. Ya saben incluso a qué hora del día te gusta escuchar rock, a qué hora del día te gusta escuchar cumbias, a qué hora del día te gusta escuchar baladas y ellos según eso te van ofreciendo la música. De hecho, Spotify incluso está lanzando un piloto de cómo armar playlist en función de su ADN. Por ahí hay un servicio en Europa, me parece que hacen caracterización del ADN y a uno le envían un cuadrito con las bandas del ADN de cada uno y tal.
Y se ancla con Spotify y pueden generar listas de música en función del ADN que tenga una persona. Por ahí es una cosa un poco loca, pero bastante interesante, ¿no? Ver hasta dónde está generándose este tema de la analítica de datos. Globo, pues aquí hay Globo y yo creo que esto se volvió una de las fortalezas en del consumo masivo en la cuarentena. Y Globo también utiliza analítica de datos, utiliza analítica de datos de dos maneras. Utiliza analítica de datos para saber qué es lo que a ti te gusta y cuándo te gusta. Y ustedes, si es que tienen Globo, verifíquenlo y compruébenlo. Él ya sabe a qué hora te da hambre. Él ya sabe a qué hora te da hambre y te manda la notificación. Y él ya sabe que te gustan los hot dogs o las hamburguesas o las pizzas. Y te envía, Gustavo, hoy tenemos una promoción de esta hamburguesa que está con este descuento. Y te envían. Porque ya saben cuándo tú ordenas, qué es lo que tú ordenas, dónde tú vives, qué es lo que te gusta, cuándo te da hambre, básicamente. Y también utilizan la analítica de datos para ser muy eficiente con respecto a la flota, ¿no? Porque ellos no es que tienen a una moto repartiendo en el sur de la ciudad y de repente le mandan a ver un pedido en el norte de la ciudad, no es así. Ellos tienen muy bien geolocalizado dónde están sus repartidores, dónde están los almacenes, dónde están las personas que piden y según eso utilizan algoritmos de optimización, ¿sí? Por eso es que ustedes a estos compadres rara vez les ven parados, siempre están con pedido y siempre están dando la vuelta, ¿sí? Y Uber es lo propio. Uber es la que vino a hacerle la competencia bastante al sector taxista en general en el mundo. Hay en Quito, hay en Guayaquil, hay en Manta, de lo que yo he visto. Para los que han usado Uber ya saben que es pues, la aplicación por la cual ustedes piden un taxi, que en realidad es un carro particular, pero es una persona que quiere dar el servicio. Ustedes piden un carro, el carro viene, los retira y los lleva, ¿sí? El servicio es buenísimo, pero más allá que el servicio, ¿cómo les están haciendo jaque mate a los taxistas? Los compadres de Uber tienen un algoritmo que les optimiza al máximo a la flota de carros, ¿sí? Es decir, ellos pasan muy poco tiempo y gastan muy poca gasolina en buscar clientes. El taxi tradicional, ¿qué es lo que hace? Está dando la vuelta a la ciudad, gastando gasolina, gastando llantas, gastando tiempo del chofer, buscando la siguiente carrera. En cambio, el Uber, ¿qué es lo que hace? Déjala a una persona y enseguida le está mandando a ver la siguiente carrera, ¿sí? Incluso los choferes de Uber tienen una opción que cuando ya se quieren ir a la casa ponen me voy a la casa y la aplicación les manda haciendo carreras en el trayecto de un perímetro cercano a su casa, para que ni cuando ya se van a la casa gasten gasolina en vano, ¿sí? Entonces, los taxistas se pelean porque dicen, wow, estos locos están cobrando mucho menos que nosotros, pero es porque no pagan los permisos y no se inscriben en el gremio de taxistas y demás. Pues sí, puede ser por eso, pero más que todo es porque tienen un algoritmo que les optimiza tanto el uso de su flota que gastan mucho menos o que son mucho más productivos que el negocio común, ¿no? Entonces ahí se genera cómo pueden ellos ofrecer una mejor tarifa, ¿sí? Y finalmente los Facebook Ads. Hoy en día los anuncios o la propaganda en Facebook se ha vuelto una cosa increíblemente grande, no solo en Facebook, sino en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, hay TikTok, Pinterest, Twitter y todas las demás redes sociales que hay. Y esto es bien interesante porque la publicidad en Facebook es súper enfocada, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues que la cantidad de datos que nosotros le damos a las redes sociales es tan valiosa que ellos saben y ellos te mandan la publicidad de lo que a ti te va a gustar, de lo que tú vas a comprar, etcétera, ¿sí? Es por eso que pues muchas veces ustedes ya hagan el intento, o sea, se van a sentir un poco espiados, pero hagan el intento. Pónganse a buscar algo que no hayan buscado antes en Internet. Lleguen a su casa hoy, abran Google o desde su celular o en el explorador y busquen carros BM o busquen motocicletas Kawasaki y pónganse a buscar un poco de eso. Van a ver cómo el mismo día les van a empezar a salir anuncios en su página de Facebook de carros BM o de motos Kawasaki. Y se los firmo. Hagan el intento. De hecho, si es que ustedes tienen iPhone y le tienen activada la opción de Oye Siri, les está escuchando su conversación. Pónganse a conversar de alguna cosa y van a ver, pongan atención un poco para que vean qué es lo que pasa. Pónganse a conversar de alguna cosa con alguien que esté a su lado y van a ver cómo después de un rato les empiezan a salir anuncios de ese tema que estaban conversando. Sí, van a ver, se van a sorprender. Es súper interesante, pero eso pasa.
Y eso es lo que hace ahora estas plataformas gigantes con la cantidad de información que tienen, ¿sí? Que nosotros les hemos dado. En función de esto, aquí les voy a hacer una pequeña recomendación para que ustedes vean, ¿no? Esto es un bono. Aquí tienen tres producciones cinematográficas para que vean, para que ustedes puedan conocer un poco más y se puedan sorprender un poco más del mundo de la analítica de datos. El primero es un documental, se llama Nada es privado, se llama The Great Hack en inglés. Este documental es un poco controversial en la parte política, pero es bien interesante porque hace una investigación de cómo una empresa que se llama Cambridge Analytics utilizó las bases de datos de Facebook, es decir, analizó el comportamiento de las personas para manipular o influenciar decisiones políticas bien importantes, ¿no? En elecciones. Se habla de que tuvieron influencia en la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, de que tuvieron influencia en el tema de Brexit, en la victoria del Brexit en Reino Unido y pues demás. Es una cosa bien interesante. Este documental está en Netflix, lo pueden ver, es súper importante y pues también ahí ustedes van a ver un poco de cómo se maneja este tema de la analítica de datos y es bien importante, ¿sí? La otra es una película de Brad Pitt que se llama Moneyball, ¿sí? Esta película no es tan nueva, ¿sí? Pero es una película que primero se basa en una historia real, ¿sí? Y esta película Moneyball trata de un equipo de béisbol que era uno de los equipos que estaban casi siempre últimos en el campeonato, en la tabla de posiciones de su empresa, y que pues les ponen un reto, ¿sí? Y les dicen, ok, tienen que ganar el campeonato. Pero este equipo tenía 10% o 10 veces menos del presupuesto que tenían los equipos grandes de la misma liga. ¿Sí? Es decir, los equipos grandes tenían un presupuesto de 20 millones de dólares, este equipo tenía 2 millones de dólares. Y le dijeron, ok, con ese presupuesto tienen que ganar la liga. El entrenador de este equipo, por ahí se alía con una persona que era de esas personas que son adictas a los datos, que les encanta el análisis, y empiezan a hacer analítica de datos. Y esta persona, que haciendo analítica de datos, le pide al entrenador cuándo debe hacer el cambio, a qué jugador le debe cambiar, cómo los debe entrenar, qué habilidades tiene que mejorar, qué tiempo lo tiene que hacer practicar a cada jugador de cada ejercicio. Y con eso, pues a estos compadres les va increíble. Voy a hacer spoiler, no ganan la liga, pero sí quedan dentro de los mejores puestos y pues la película es súper chévere, ¿sí? Así que si es que les gusta la analítica de datos o si es que les gusta los deportes o chicas, si les gusta Brad Pitt, pues ahí tienen para ver una película súper buena, ¿sí? Y la otra es una producción espectacular, pues es mi favorita de las tres para mí, se llama La Gran Apuesta, es una película que trata... también es basada en una historia real, ¿no? O sea, es importante. Todas estas tres cosas son de la vida real, no es nada inventado, no es ciencia ficción, es ya cosas reales. La Gran Apuesta trata de la caída del mercado bursátil que hubo en el 2008 en Estados Unidos. Tuvo una afección que generó una recesión económica mundial. Y es de la historia de un tipo que le encantaba hacer analítica de datos sin algoritmos complicados, digamos, en ese momento y sin muchas herramientas informáticas, pero hace analítica de datos y este hombre se da cuenta o identifica un patrón bien interesante y él pudo predecir esa caída del mercado accionario que nadie la veía por ningún lado. De esta manera él apuesta en contra del mercado y pues gana cientos de millones de dólares, ¿no? Y fue el único que salió beneficiado de aquella crisis. La película es muy buena y pues les va a dar también una visión clara e importante de la analítica de datos. Así que aquí ya tienen tres cosas importantes para que ustedes las puedan ver, para que ustedes las analicen. Entonces con eso ya tienen para el fin de semana para que vean estas tres producciones y dejen de ver La Rosa de Guadalupe. Y cuando les digo que dejen de ver La Rosa de Guadalupe, se los digo con datos. Esta es las principales búsquedas en YouTube en Ecuador de enero a diciembre de 2019. La Rosa de Guadalupe es la segunda y La Rosa de Guadalupe es la sexta del ranking de las búsquedas en YouTube en Ecuador de enero a diciembre del 2019. ¿Sí? Por ahí este es un informe anual de Ecuador en datos en la parte digital que presenta esta firma que se llama Mentino. Al final de la charla les pondré igual o tendrán disponible el link para que puedan descargarse este enlace y van a encontrar cosas bien interesantes de qué es lo que pasa en Ecuador en nuestros días con respecto a la digitalización.
Bien, ahora vamos a ver la otra parte del tema, ¿sí? Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. ¿De qué es la cadena de abastecimiento? ¿Sí? Cadena de abastecimiento o supply chain. Acuérdense por ahí el primer slide. ¿Sí? La cadena de abastecimiento es la integración de procesos claves del negocio desde los proveedores hasta el usuario final. Y proporcionan productos e información que agrega valor a los clientes y demás implicados. ¿Sí? Abarca todas las actividades asociadas con el flujo y la transformación de productos, desde la etapa de materias hasta el usuario final, así como los flujos de información adecuados, ¿sí? Asociados. Esto de aquí es bien importante que lo veamos y que lo entendamos. Cadena de abastecimiento no es logística, sí. La logística es un pilar fundamental de la cadena de abastecimiento, pero no es lo mismo. La cadena de abastecimiento es todo el flujo físico y de información del negocio desde la extracción de las materias primas, sí. En nuestro caso, desde que explotamos las minas, desde que compramos el acero, sí, hasta la entrega al cliente final. ¿Sí? Y por ahí vienen todos los pasos. Y en eso prácticamente en la cadena de abastecimiento estamos metidos todos. ¿Sí? De hecho, nuestro negocio, que es un negocio manufacturero, en el Grupo Industrial Graiman principalmente, pues es manejar la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar cuál es el flujo principal o el intercambio principal que hace que la cadena de abastecimiento se genere. Tenemos dos actores principales, ¿sí? A su izquierda el proveedor y a la derecha el cliente, ¿sí? Entre estos dos ocurre una interacción bien interesante que es lo que hace que dé origen a la cadena de abastecimiento. Primero, pongan atención. En este slide está otra de las preguntas del quiz, así que mucho cuidado. Primero, el cliente entrega algo al proveedor, que es lo que impulsa o dispara la cadena de abastecimiento, ¿sí? Adivinen qué es. Es lo más importante. Información. Del cliente nace la información hacia el proveedor. ¿Sí? ¿Cómo nace la información? Pues primero, de la manera muy tradicional y formal, el cliente puede venir a decirles, quiero comprar este producto. ¿Sí? Ya nos da información, nos está transmitiendo una necesidad. Pero hoy en día, aparte de esa comunicación directa intencional, si ustedes tienen o celular, o computadora, o tarjeta de crédito, créanme que les estamos entregando un montón de información más a nuestros proveedores, sin nosotros tener la intención, ¿no? Entonces ellos ya saben cuál es nuestro patrón de consumo, qué nos gusta, qué buscamos, en qué trabajamos, etcétera. Y con eso ya tienen los proveedores, tienen un montón de información sobre los clientes, sobre qué necesitan, qué quieren, qué van a necesitar en el futuro. Después de que del cliente nace información hacia el proveedor, pues por lo general se genera un flujo físico, ¿sí? Es decir, del proveedor le entrega al cliente lo que ofrece, ¿sí? Puede ser por lo general servicios o productos, ¿sí? Y aquí, si tenemos algo de suerte y hacemos las cosas bien, ¿qué creen que el cliente le entrega al proveedor? Pues valor, dinero, ¿sí? Aquí se va generando eso y lo siguiente que va a pasar es que, pues aquí por lo general dicen que se acaba el ciclo, pero en realidad hay una cosa más. El proveedor le vuelve a enviar información al cliente, ¿sí? Y esto se ha dado mucho en los últimos tiempos ya con la era digital. El proveedor, una vez que cuando ustedes compran Globo, piden un globo o piden alguna cosa por internet o algo, pues muchas veces, ok, ustedes pagan, pero no se termina ahí la interacción. ¿Por qué? Porque el proveedor o la tienda donde ustedes compran o el lugar al que ustedes piden también les sigue mandando información. Por ahí les está enviando el mapa donde está el motociclista con su pedido, ¿sí? Y después, pues ustedes hacen un feedback más y le califican al proveedor y el proveedor califica muchas veces al cliente y pues bueno, aquí hay un toma y daca de información bien interesante, ¿sí? Bien, para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo esto es exponencialmente, aquí tenemos varios actores, ¿sí? Este que está aquí en color rojo somos nosotros, estos son ustedes, ¿sí? Y aquí están, pues, primero en la parte de arriba, bueno, este es el flujo físico, ¿no? Es decir, los materiales o los productos van a ir en esta manera, van a ir desde estos de aquí arriba, que son los proveedores, hacia estos de acá abajo, que son nuestros clientes, ¿sí? Es decir, si es que hablamos en el término o en la
o con la naturaleza de nuestro negocio, pues estos van a ser los proveedores de donde nosotros saquemos la materia prima. Nosotros hacemos nuestro trabajo y después vendemos a nuestros clientes y ellos a su vez a sus clientes, ¿sí? En muchos casos. Y el flujo es así, pues nuestros proveedores también tienen proveedores de los cuales les envían sus materiales, ellos hacen su trabajo y nos envían a nosotros las materias primas, insumos y demás cosas que nosotros utilizamos. Nosotros hacemos nuestro trabajo y enviamos nuestro producto hacia nuestros clientes y ellos muchas veces hacia sus clientes. Y pues bueno, si ustedes se ponen a ver, esto puede ser tan largo o tan ramificado como uno quiera hacer el análisis, ¿sí? Y en cada una de estas interacciones está pasando lo que vimos en el slide anterior. Pues el cliente proporciona información, después hay un flujo físico, después hay de vuelta, se genera un pago, se genera transferencia de valores y luego otra vez hay información de vuelta y así, ¿sí? Entonces ustedes, mucho más allá del dinero que se genera en esta cadena de suministro, que tiene que ser en cada uno de estos pasos, en teoría si hacemos bien las cosas hay valor agregado. Pero más allá de eso, se generan datos. Imagínense la cantidad de información que está generándose en todas estas interacciones, es realmente increíble, ¿sí? Y el análisis de todo esto es lo que al final, o es una de las razones por las que la analítica de datos se aplica a la cadena de suministros, porque nosotros tenemos que ser muy eficientes en esto. Esto tiene que correr de manera muy fluida, tiene que correr de manera muy eficiente, tiene que ser eficiente en costos, eficiente en tiempo, eficiente en recursos, tiene que ser responsable con el ambiente hoy en día. Para que eso pase, pues ahí va entrando un poco la analítica de datos, ¿sí? Aquí les voy a mostrar un poco cómo se ve nuestra cadena de suministro. Esta es la cadena de suministro del GIG, básicamente, ¿sí? Nuestra cadena de suministro de las empresas manufactureras, claro está. Nuestra cadena de suministro empieza con la logística de abastecimiento, logística de producción, logística de distribución. Ven cómo está dividida. Les dije que la logística era una cosa bien importante dentro de la cadena de suministro. Es prácticamente el control de cómo va el flujo físico de toda nuestra cadena, ¿sí? Y pues bueno, aquí vemos que el proveedor, ¿sí? Envía materias primas, insumos, etcétera, hacia nuestro almacén o bodega, el cual se encarga de surtir o abastecer a la fábrica hace lo suyo y entrega el producto terminado a bodega fábrica, ¿sí? Desde bodega fábrica se envía el producto terminado hacia los centros de distribución regionales o las bodegas que tenemos en las regionales y pues esto o va a uno de nuestros distribuidores o va a uno de nuestros clientes finales o consumidores finales, ¿sí? Todo esto de aquí, que es el flujo físico, primero se genera, digamos, con la planeación de la demanda, que lo que hace es absorber información de los clientes. Con esto se empiezan a generar los planes de compras, abastecimiento, producción, distribución, que dan paso a que toda esta magia ocurra, ¿sí? Así que como ustedes pueden ver, es más o menos eso, ¿no? El cliente envía información hacia el proveedor y el proveedor envía el flujo físico. Pues de eso se encarga la cadena de suministro, ¿sí? Esta es la cadena de suministro de nuestro grupo para que ustedes vean y tengan más o menos una idea, ¿sí? Dentro de esto hay, sí ya vemos específicamente un montón de otras ramificaciones, pero esto es para que tengan una idea básica, ¿sí? ¿Cómo se aplica o qué aplicativos tiene la analítica de datos a la cadena de suministro? ¿Sí? Aquí vemos y hay básicamente seis puntos de cómo se aplica, pero en realidad hay un montón. Hay cientos o miles de aplicaciones de la analítica de datos de la cadena de suministro. Pues 1, la mejora de inventario, ¿sí? 2, eficiencia del transporte. 3, nivel de servicio. 4, manejo de proveedores. 5, manejo de almacenamiento. 6, pronóstico de la demanda. ¿Se acuerdan de que por ahí les hablé un poquito del pronóstico de la demanda? Y vamos a ver un par de ejemplos de todos estos que están aquí, ¿sí? Primero, el manejo de almacenamiento. Esto que ustedes ven aquí es el plano de una bodega o el plano de un almacén o del centro de distribución, ¿sí? Esta es nuestra bodega, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En nuestra bodega, todo esto que ven con cuadritos son las estanterías o las posiciones donde nosotros almacenamos, ¿sí? Aquí ustedes ven la entrada y salida del almacén y por donde están las flechitas es por donde andan las personas o los montacargas o los transportes o lo que sea, ¿sí? En esta parte, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer o analizar? Nosotros tenemos que analizar cuáles son nuestros productos que más rápido se mueven, los que más vendemos y los que más producimos, para colocarlos aquí donde ven la letrita, ¿sí? Los colocamos más cerca de la entrada y más cerca de la salida, porque son los que más se mueven y tiene lógica que estén más cerca de la entrada y más cerca de la salida, ¿sí?
Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos que la mayor cantidad de movimientos sean más eficientes. Con este es uno de los objetivos por los cuales se genera el famoso ABC, que es la clasificación que nosotros hacemos para nuestro portafolio de productos, ¿sí? Y obviamente los productos C, que tienen menos espacio, también son los que están aquí al último. ¿Por qué? Porque son los que menos muevo. Entonces, como son los que menos muevo, pues los pongo más lejos para evitarme tener tantos movimientos largos, ¿sí? Esto es bien importante y con una buena analítica de datos yo ya sé cuáles van a ser mis materiales o mis ítems que más rotan, cuántos son, cuánto espacio les tengo que dejar en el almacén y si incluso nosotros le alimentamos al modelo de datos con la distancia que hay entre cada posición y la entrada y salida, pues él nos puede, con una buena analítica de datos, nos puede decir cuál es el plano óptimo o el ABC óptimo que tienen que tener nuestras bodegas y nuestro almacenamiento, ¿sí? Otra de las cosas muy buenas que podemos hacer es la optimización de transporte. Este es un ejemplo real. Esto es un análisis de los puntos de entrega de los clientes de la zona centro de Tugalta, ¿sí? Hace unos meses nosotros levantamos este análisis y aquí donde ustedes pueden ver en cada uno de estos puntitos en el mapa es donde están georreferenciados los clientes de Tugal de la zona centro, ¿sí? Y el tamaño del círculo, el área de la circunferencia representa qué cantidad de material esos clientes nos compran. Entonces nosotros ya sabemos en cada uno de estos puntos cuál es la cantidad más o menos que vamos a entregar. Con esto, y si le alimentamos un poquito de información sobre el kilometraje o las distancias a un buen modelo de datos, nos va a decir cuál es la ruta óptima que tenemos que tener con nuestros camiones para poder atender todos estos puntos de entrega de una manera lógica y óptima, ¿sí? Tratando de mejorar y eficientar al máximo nuestro modelo de transporte, ¿sí? Pues con eso incluso, aunque ustedes no lo crean, en las grandes ciudades o en las ciudades en general, y eso lo vivimos en nuestro día a día, las empresas de consumo masivo alimentan en los modelos de optimización de transporte con toda la información de la data de manera específica para saber cuál ruta tienen que hacer sus camiones, en qué momento del día y qué es lo más óptimo, ¿no? Pues las empresas de refrescos o la empresa de cerveza tiene esto muy bien medido, porque tienen que llegar a exactamente todos los puntos, todos los barrios y todos los rincones de la ciudad y tienen que saber cómo hacerlo de una manera eficiente, ¿sí? Si es que ustedes por ahí se ponen a averiguar, a investigar cómo utilizan la analítica de datos de estas empresas, pues es bien importante. Solo para que se hagan una idea, incluso hay lugares o hay empresas de cerveza que tienen un indicador en tiempo real de cómo está el sol o de cómo está el clima, porque créanme, cuando aumenta la radiación, aumenta el consumo de cerveza. Peor cuando gana Barcelona o gana la selección, ¿sí? Y eso créanme que lo miden. Y créanme que ellos tienen ahí un cuadrito cuando está con el resultado de los deportes y con el resultado del clima, porque según eso ellos saben cómo potenciar sus ventas y su consumo, ¿sí? Y algo que nosotros vivimos en el día a día también es la optimización de transporte ya para el usuario final, ¿sí? Si ustedes han utilizado esta aplicación, esta se llama Waze, también hay una similar que es el Google Maps, que yo creo que la mayoría o todos ya la estamos utilizando o usando. Pero el Waze incluso tiene algo bien chévere, que es que aparte de que es una aplicación que se alimenta con la georreferencia o con el GPS, es una red social, ¿sí? Esta aplicación a mí me da puntos si es que yo reporto que hay policía, que hay tráfico, que hay accidente, que hay peligro, que hay radar, etc. Entonces esta aplicación, aparte de que nos da un buen esquema de la ruta, de por dónde va a ser más rápido, más corto, etcétera, también es un chismógrafo en vivo y nos va avisando dónde hay el policía, dónde está el control, etcétera, ¿sí? Y se alimenta de nosotros mismos la alimentamos. Esto de aquí es analítica de datos pura, analizada o enfocada a la logística, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo rapidísimo de cómo podemos hacer optimización del inventario solamente utilizando o viendo cuáles son los datos, ¿sí? Digamos que el día de hoy yo me ha abierto los ojos la pandemia y quiero ponerme una empresa o un emprendimiento, ¿sí? Me voy a poner a vender trajes, porque a mí me gusta el vestido elegante y yo creo que es una buena oportunidad. Además, yo veo que aquí en Cuenca, donde estamos, la gente se viste bien y todo, entonces creo que es una buena idea ponerme trajes. Pero no me voy a poner cualquier traje, me voy a poner a la venta una tienda, me voy a armar una tienda de Hugo Boss, los mejores trajes. Si me voy a poner algo, tiene que ser bueno. Ok, listo. Vamos a ver cuánto tengo que invertir en inventario. Aparte de que ya he armado la tienda, he comprado las estanterías, he hecho propaganda en redes sociales, todo, voy a ver cuánto tengo que invertir en el inventario, ¿sí? Primero, el costo del traje
no sé, bueno, si me equivocan, me disculpan, es un ejemplo nada más. El costo del traje, un traje de huevos, por ahí unos $600. Ok, pues a eso yo le compro a la fábrica de huevos. Listo. ¿Cuántos colores voy a tener? Voy a vender, ojo, solo un modelo de traje. ¿Sí? Solo un modelo de traje voy a ver cuánto me cuesta traerlo. Ok, voy a traer los colores azul, negro y beige. Listo, son 3 colores. Bien. Siguiente. ¿Qué cortes hay? Hay corte clásico, hay corte regular, hay corte slim fit. Ok, listo. Hay 3 cortes también. ¿Cuáles son las tallas? XS, S, M, L y XL. ¿Sí? Ok, tenemos ahí 5 tallas. Muy bien. ¿Cuántos vamos a tener disponibles de cada uno? Pues bueno, yo para que tenga y que nunca se me acaben y los clientes vean que la tienda está bien surtida y demás, voy a tener 3 de cada uno. Chévere. En total tengo que tener 135 trajes para poder ofrecer un modelo al mercado. Por esos $600, la inversión en inventario que tengo que tener son $81,000 en inventario para poder ofrecer ese modelito de traje. ¿Sí? Imagínense si quiero tener 2 o más modelos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los datos. Primero, yo le digo al proveedor, compadre, yo te voy a comprar bastante, ¿no? Y aquí viene la gestión con el proveedor. Entonces tienes que dar un mejor precio. Ok, me dan a $540. Listo. Segundo, los colores. Estamos en Cuenca, la gente no se viste tanto con color beige. Es una ciudad en la que hace frío, se visten más con azul y negro. Entonces, traigamos solo los 2 colores, ¿sí? Los cortes. Pues resulta que haciendo un estudio de mercado me di cuenta que a la gente ya no le gusta el corte clásico, que son muy pocas las personas que les gusta el corte clásico y a los que les gusta el corte clásico van donde su sastre. Entonces, tengamos solamente regular y slim. 2. ¿Listo? Las tallas, pues bueno, vamos viendo que realmente son muy pocas personas las que son XS y muy pocas personas las que son XL, ¿sí? Y por lo general esas personas se mandan a hacer sus trajes. Entonces tenemos que tener small, medium y large, nada más. ¿Listo? Y si es que alguien XS o XL le quiere su traje, me pide y yo lo mando a traer. Perfecto. ¿Sí? Y disponibilidad de cada uno. Pues bueno, resulta que vimos un análisis de mercado y después de la pandemia y por el apretón que hay ahorita, y pues bueno, como la gente no está yendo a bautizos, matrimonios y muchas veces ni a la oficina, pues bajó el consumo de trajes en un 30%. Eso quiere decir que no voy a tener 3, voy a tener 2 de cada uno, ¿sí? Aquí, en vez de tener 135, ya tengo que tener solamente 24 unidades en stock. Y inversión va a tener que ser de $12,960, ¿sí? Es decir, casi $70,000 de ahorro, ¿sí? Esto es como se puede ver en la optimización en inventario. Bueno, imagínense eso con la cantidad de productos que nosotros tenemos y al nivel y la cantidad de clientes y al nivel macro que manejamos en nuestras empresas, ¿no? Pues bueno, unas ideas finales para ir terminando, para ir cerrando. Temas como supply chain o cadena de abastecimiento ya son parte de nuestro día a día y tenemos que estar muy familiarizados con ella, ¿sí? El mundo avanza a pasos gigantes, estamos avanzando con él. Aún nos falta camino por recorrer, pero la analítica de datos está en nuestro camino, está a la vuelta de la esquina y es el futuro inminente del manejo de los negocios. Así que pilas, ya saben en qué tenemos que estar pensando más adelante para capacitarnos, aprender, etcétera. ¿Sí? Y pues tenemos hoy en día mucha información, vamos a tener mucha más, pero estamos haciendo realmente algo importante con ella, pues ojo. Aquí les voy a dejar algo de bibliografía recomendada, les voy a pedir a Marisabel, a Mónica que les hagan llegar. Pues aquí tienen el compositor artificial que se llama Artificial Intelligent Virtual Artist, ya lo van a ver. Está la encuesta de Ecuador en Digital, de donde saqué el dato de la Rosa de Guadalupe, aquí lo pueden ver. Hay un ebook de Oracle sobre el uso de la analítica de datos para empresas. Está un artículo de IBM sobre Big Data también, y hay 2 charlas de TED sobre cómo se utiliza la información y la Big Data en la cadena de suministro para salvar el planeta. Son interesantísimos. Y pues bueno, aquí también está nuestro amigo Dilbert. Les aconsejo que vean esas caricaturas donde van a ver muchas de las realidades del día de hoy del mundo de los negocios y se van a reír un rato también. De mi parte, pues solamente me queda decirles, para los que no pueden leer la imagen, gracias totales, muchas gracias. Y pues bueno, no sé si nos da tiempo, ahí me avisan nuestros anfitriones para hacer algo de preguntas. De mi parte, pues como les dije, muchas gracias, espero que les haya gustado, que les haya servido un poco y espero que por ahí les haya dejado un poquito sembrado la curiosidad a quien quiera adentrarse un poco más en estos temas. Gracias, Gustavo. Sí, tenemos un par de preguntas. Vemos si el tiempo nos da para 5 minutitos de preguntas. La primera pregunta es de Ana María Núñez. Nos dice, ¿podrías aclarar la diferencia entre BI y analítica de datos? Correcto, ok.
Como les dije, hay un montón de discusiones sobre cuál es la diferencia entre BI y analítica de datos. Les voy a poner un par de artículos que hacen o que trazan bien esta línea. Pero no son lo mismo, como les decía, ¿no? La analítica de datos lo que hace es toma un montón de información de diferentes fuentes, de diferentes clasificaciones y genera algoritmos que asocian esta información y nos da outputs para poder nosotros tomar decisiones, ¿sí? La analítica de datos, perdón, o el Business Intelligence, ¿sí? O el BI, lo que hace es que hace una clasificación y un esquema visual lógico de la información específicamente para las decisiones de negocio, ¿sí? Son conceptos que están muy cercanos y de hecho, como les dije, el uno no podría vivir sin el otro, ¿sí? Pero pues poniéndole en un lenguaje un poco más terrenal, la analítica de datos hace toda la parte dura, todo el trabajo sucio y el BI un poco ya presenta los datos o hace la parte fancy. ¿Sí? Por así decirlo. Gracias, Gus. Tenemos un par de preguntas más, creo que sí nos puede dar un par de minutos. Dice, Ok. ¿qué nos puedes comentar respecto a la ética y la analítica de datos? ¿Cuáles consideran que son los conflictos que pueden surgir? Qué excelente y buenísima pregunta. Quien sea que haya hecho, súper chévere. Véanse el documental de Nada es Privado para que ustedes puedan ver exactamente cómo no se debe utilizar la analítica de datos en la parte ética. Pero aquí hay una cosa bien interesante y es algo de lo que se habla mucho. Incluso en el Reino Unido, a partir del tema de Brexit y del lío que hubo con Cambridge Analytics, están lanzando leyes, ¿ya? Que están analizando y están lanzando leyes en función de regular la analítica de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede hacer muchas cosas buenas cuando tienes información, pero también puedes hacer muchas cosas malas, ¿sí? Puedes tú, si tienes información del comportamiento de las personas, puedes tú tomar acciones para influenciar el comportamiento masivo de las personas, ¿sí? Y pueden pasar pues grandes cosas. No puedes tomar acciones que tengan ventajas competitivas sobre otras marcas, se puede dar negocios sucios, etcétera, ¿no? O sea, el que tiene la información hace todo. O sea, el que tiene la información de dónde están los radares de aviones en Estados Unidos, sabe por dónde volar con su avión para el narcotráfico. ¿Sí? O sea, el que tiene la información puede hacer todo y aquí hay un tema bastante largo de analizar y bastante duro que es justamente cómo hacer empatar el tema ético, cómo poner filtros éticos sobre la analítica de datos. Pónganse a investigar un poco. Facebook ha tenido un montón de líos éticos últimamente. De hecho, la semana antepasada decidieron muchas empresas grandes, la principal de ellas de Starbucks, quitar sus anuncios de Facebook, es decir, ya no seguirle pagando a Facebook por publicidad, en son de protesta, porque Facebook no estaba filtrando bien la información y estaban generándose muchos mensajes de odio por el tema este de Black Lives Matter, de lo que pasó con el policía que mató a esta persona afroamericana, y estaban filtrándose muchos mensajes de odio. Facebook no estaba haciendo un buen trabajo y pues porque no fueron éticos en el manejo de información, Starbucks y muchas otras empresas importantes quitaron sus anuncios de ahí. Gracias, Gus. Hay 3 preguntas más. Nos dice, la pregunta anterior era de Dani Corso, la siguiente también es de Dani. Nos dice, ¿cómo se puede aplicar analítica de datos a procesos nuevos en los que no se tienen antecedentes ni datos históricos? ¿Cómo se definen los datos relevantes de recopilar? Y hay un tercer punto que dice, ¿cómo se definen los canales para recopilar los datos? Ok, esa es una muy buena pregunta también, pues, ¿no? De lo que nos comentaba Dani mismo en la charla de la semana pasada, decían, ok, innovar no es inventarse el agua tibia tampoco, sino que es tomar varias ideas que ya están por ahí y pues recopilarlas y con eso pues vemos, ¿no? Tenemos la parte de la idea y ver cómo eso genera valor para las personas, ¿sí? Entonces, para innovar, y aunque no lo crean, hay una relación bien fuerte entre la innovación y la analítica de datos. Hay estudios y hay especializaciones sobre la analítica de datos para innovación, ¿sí? Porque nosotros podemos ver cuáles han sido los comportamientos de esta idea, más el comportamiento de esta idea en el mercado, en la historia, en el mundo, y ver cómo los juntamos, ¿sí? Pues yo aquí puedo ver, ok, no hemos tenido baldosa rectangular negra, pero sí hemos tenido una baldosa rectangular y sí hemos tenido una baldosa negra. Vemos cómo se comportan las dos, pues buscamos por medio de la analítica de datos la relación y vemos cómo podríamos nosotros tener digamos, una mejor idea de cuál va a ser el comportamiento de estas ideas.
¿Cómo se definen los canales para recopilar datos? Esa es una de las cosas más chéveres de la analítica de datos, que toma la información de canales no definidos, ¿sí? Porque la información se está generando en tiempo real de una manera exageradamente excesiva. Es tan excesiva que no puedes tú definir ciertos canales u ordenar cómo se va a generar la información, porque más rápido se sigue generando más información. Entonces, la analítica de datos está más bien diseñada o hace el ejercicio de tomar toda esa información que no tiene un canal definido y que no tiene una estructura definida y pues trata de ordenarla y de sacar algo bueno de ahí, ¿no? Gracias, Gustavo. Otra pregunta de Luis Jair Cedillo. Nos dice, todos los datos de diferentes índoles nos permiten saber cómo proceder frente a movimientos en el mercado. Sí, y por ahí hay alguna cosa hay una cosa que se ven, ¿no? Si ustedes han visto la película El efecto mariposa, dicen que el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede generar un tsunami o un terremoto en el otro lado del mundo. Y sí, al final del día todo tiene relación, ¿sí? Y pues todos los datos de diferentes índoles, como menciona Luis, pueden tener injerencia de cómo se van a comportar las cosas en el mercado, ¿no? Pues lo que yo les decía de la radiación o el sol que está haciendo hoy con el consumo de cerveza. Y créanme que hay relaciones bien fuertes y bien directas, pero hay también relaciones mucho más indirectas, ¿no? Y si nosotros queremos seguir investigando, pues cómo influencia una cosa que influencia en otra, que influencia en otra, que al final termina influenciando nuestro mercado, lo podemos hacer. Pero ese es uno de los, digamos, de los pecados que los analistas de datos dicen que no hay que cometer, que no hay que irnos ramificando demasiado de tal manera que el análisis sea demasiado imposible, ¿sí? Pero sí, sí podemos predecir con casi todas las cosas que pasan en nuestra naturaleza, en nuestro mundo, cuáles son las influencias para los movimientos en el mercado. Perfecto. Una de Fátima nos dice, la analítica de datos no solo nos permite identificar oportunidades o mejorar procesos, sino que nos ayuda también a identificar riesgos, ¿correcto? Correcto, justamente. Por ahí yo creo que ha estado haciendo algo ya de investigación, Fátima, porque justamente una de las cosas bien importantes de la analítica de datos en el mundo empresarial es el análisis de la predicción de riesgos, ¿sí? Esto se utiliza bastante. La gente de finanzas, estoy seguro que el departamento financiero nuestro utiliza esto ya, utiliza la analítica de datos para predecir o para hacer análisis de riesgos, ¿sí? En la analítica de datos nosotros podemos ver qué probabilidades hay de que un riesgo ocurra y cuál es el efecto de ese riesgo y según eso cuáles van a ser los efectos para nosotros mermar ese riesgo, ¿no? De hecho, así es como se arma una matriz de riesgos y se basa bastante, hoy en día se apalanca bastante en el análisis de datos, ¿sí? Muy bien. Bien, voy a ir solo con un par de preguntas más por tema de tiempo. Sin embargo, la conversación queda en Yammer y la idea sería, Gus, te compro para que porfa respondas todas las preguntas después en Yammer. Hay unas Seguro. preguntas que están entrando ahora mismo. Una de Diego Patiño decía, ¿cuál es la diferencia entre datos e información? Ok, la información es lo que naturalmente se genera en la naturaleza, hay mucha información y se convierte en dato cuando ya se registra, ¿sí? Se convierte en un dato cuando es algo que ya está en algún lado registrado, ¿sí? Yo en mi cabeza tengo mucha información, pero no son datos porque no están registrados. En el momento en que los datos, que la información se plasma o se registra, ya se convierten en datos como tal. Y es algo ya medible y cuantificable y sobre todo que es algo que utilizamos para análisis. Perfecto. Y la última decía, ¿el tamaño de una organización o empresa es importante para que Big Data sea una fuerza permanente? Sí es importante desde el punto de vista que ya como tal Big Data Analytics es una disciplina un poco compleja en temas de algoritmos y clasificación, ¿sí? Como les decía por ahí en uno de los slides anteriores, para que se considere Big Data tiene que haber grandes volúmenes de datos, ¿sí? Hablan de que tiene que ser más de 1 tera o de 1 tera para arriba, así que sí es importante en el aspecto de que si vamos a hacer proyecto de analítica de datos o de Big Data Analytics como tal. Sin embargo, la toma de decisiones basadas en datos, pues es parte del día a día de todo negocio, ¿sí? Desde la persona que tiene una tienda de hot dogs en un centro comercial o en una esquina hasta las empresas más grandes del mundo, ¿sí? Excelente. Con esto creo que cerramos. Muchísimas gracias de nuevo, Gustavo. Súper Ustedes. interesante la charla.
Como les contábamos, la idea es que se pueda mantener la conversación. Esta no es una sola vez. Mantengamos la conversación. Hay un canal en Yammer que es del GY-analítica GIG, donde vamos a tener toda esta conversación y vamos a subir más materiales, cosas, videos, a que podamos ir aprendiendo sobre el tema. De nuevo, mil gracias, Gustavo, y nos A vemos la próxima ustedes. semana. Que estén muy bien. Gracias. Suerte. Chao.